Muy bien, en QM Noticias ahora es momento de nuestra columna de agro, toda la información de los mercados internacionales y nacionales. Estaba desaparecido, pero aquí lo tenemos nuevo. Andrés Repeto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Andrés Lobato. Bien. Andrés Repeto, como el columnista Sí, ya de... es Claro, la segunda vez que lo rebauticé. Claro, la segunda vez que me cambian el apellido Sí, acá. bueno, usted es pariente de otra personalidad Sí. conocida, por eso Sí, me bueno, confundí, me parece. por ahí mejor no hablemos del apellido. Pero Andrés bueno. Lobato con nosotros, ahora sí, ¿cómo te va? Bien, todo tranquilo, Natalia. Vamos a empezar hablando un poco de los mercados internacionales, cómo está cerrando esta semana. Hoy viernes el mercado, si bien tuvo un pequeño cierre a la baja sobre el final de la rueda de Chicago, tuvo toda la semana en una tendencia ascendente, como podemos ver ahí en la placa. Más que nada por la atracción de China, o sea, China está demandando mucha soja, unos 70 millones de soja al año demanda China. Para que se hagan una idea, es una cosecha y media de Argentina. El maíz cerró con precios entre la alza e igualitarios, y el trigo, con el último informe de Luzda, que dio un recorte en los stocks, está cerrando también en precios a la alza. Vamos a ver las cotizaciones. La soja posición marzo 2014 cerró en $493,2 la tonelada, un precio muy similar al del cierre de ayer. La posición de mayo 2014, $488 la tonelada con 30. Y la posición julio 2014, $481 con 6 centavos. También a la baja, pero muy leve baja. O sea, la tendencia de la semana, como dijimos, fue ascendente. En maíz, la posición marzo 2014 cerró a $173,4 la tonelada, mayo 2014 $175,5 la tonelada y la posición de julio 2014 a $177,4 la tonelada. El trigo cerró en alza por lo que estábamos comentando de los recortes en el stock de Luzda. Cerró la posición de marzo 2014 a $220,30, posición mayo 2014 $219,6 y la posición finalmente julio 2014 $221,1 la tonelada. Para ver cómo evolucionan los precios de las pizarras internacionales, vamos a tener que ver cómo viene el tema del clima. Por ejemplo, en Brasil hay mucha preocupación porque se están registrando muy pocas precipitaciones y eso puede afectar al cultivo de soja. Brasil es, junto a Estados Unidos, el mayor productor mundial. Ahora vamos a ver cómo viene un poco el tema en nuestro país, y la clave también pasa por el clima. Porque tanto en los cultivos de cosecha gruesa que se están implementando ahora, que son la soja, el maíz y el girasol, todo va a depender de las lluvias, y la situación en la provincia de Buenos Aires de estos cultivos se marca de acuerdo a cómo ha llovido o no en cada región. Vamos a empezar con la soja, que de acuerdo al último informe de la Bolsa de Cereales, registró una superficie de siembra récord de 20.350.000 hectáreas y se estima un rinde récord también de 53 millones de hectáreas. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay que seguir con atención cómo están los lotes del oeste de la provincia de Buenos Aires, que son los que más afectados están por la falta de lluvias. En el caso del maíz, y con una superficie sembrada de 3.570.000 hectáreas, hay que también seguir el tema de las precipitaciones. Se han empezado a cosechar algunos lotes también en la zona oeste, que está, repetimos, muy afectada por la falta de precipitaciones, y ya directamente por los resultados muy magros que se están obteniendo de cosecha, directamente se está picando el cereal, o sea, se lo pasa para alimentar el ganado, porque como grano, digamos, no tiene una utilidad, no tiene ni utilidad ni rentabilidad. Y en el caso del girasol, en la provincia de Buenos Aires también está empezando la cosecha, y como decíamos antes, la situación evoluciona de acuerdo a cómo fueron las precipitaciones. En el caso del oeste de Buenos Aires, toda la zona de Pehuajó, Trenquelauquen, en toda esa región, se han cosechado los primeros lotes de girasol, pero, o sea, si bien hubo resultados muy magros de cosecha, por ahí por debajo de los 1.000 kilos, no se cosechó una superficie, digamos, representativa. Entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona. En el sudeste de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, serían todo en Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Miramar, hasta 3 arroyos aproximadamente. Hay una superficie también importante de girasol, y ahí, si bien no se empezó a cosechar, se esperan muy buenos rindes, de entre 1.000 a 3.000 kilos, teniendo en cuenta que el promedio nacional de este cultivo se ubica sobre los 1.700, 1.800 kilos. Y en la zona sudoeste, o sea, sería Bahía Blanca, Saliqueló, para toda esa parte de la provincia, se ha empezado a cosechar y los rindes se ubican sobre los 700 kilos por hectárea, un rinde muy, muy bajo. Y esto se debe a la falta de agua que afectaron a los cultivos, o sea, a este cultivo de girasol durante su etapa crítica, digamos, porque el cultivo, una vez que se siembra, tiene lo que se llama una etapa crítica, que si no recibe agua y buen clima, su rendimiento se ve afectado. Así que va a haber que estar atento, parece importante en clave girasolero, pero por lo pronto viene un poco complicado.
Y ahora ya para ir cerrando la columna vamos a hablar del mercado de Liniers, que esta semana bueno, está empezando a reacomodarse y la gente lo está siguiendo muy de cerca por el tema de la evolución de los precios de la carne, que la carne está que baja de precio, que no baja. O sea, más allá de la situación post-devaluación ahora de finales de enero, que siempre hay remarques por las dudas o como para cubrirse de los costos, la realidad es que el precio de la hacienda hacía 3 años que estaba estancado y ahora, sumado a condiciones climáticas que afectaron el estado de los bovinos y que no se los pudo trasladar, eso también tuvo una incidencia en los precios, pero los precios han tenido un repunte de 4 o 5 pesos por categoría. Vamos a hacer un repaso en el cierre de hoy. Hoy ingresaron a Liniers 12.989 animales, un ingreso bastante bueno, igual un poquito menor que el mismo día de la semana anterior. Y el acumulado de la semana fueron 21.993 bovinos. En el caso de los novillos de 461 a 490 kilos, el precio mínimo fueron 13 pesos el kilo y máximo 16,20. En novillos 491, 520 kilos, 16 pesos en ambos casos. Novillitos de 351 a 390 kilos, acá donde se ve uno de los impactos de precio más grandes en esta categoría, es 14 pesos mínimo y 17 pesos máximo. También otras de las categorías que están afectadas por el precio, como lo vamos a ver, es la categoría de terneros y terneras, que son las livianas de mayor consumo. En el caso de novillitos de 391 a 430 kilos, 10 pesos el mínimo, 16,50 el máximo. Vaquillonas de 351 a 390 kilos, 12 el mínimo, 16 el máximo. Para vaquillonas de 391 a 430 kilos, hoy no hubo ingresos. Y después, bueno, las categorías que nos quedarían ver en la siguiente placa son los terneros y las vacas y toros, que también han registrado un incremento, en el caso de las vacas y los toros, sostenido. Y terneros y terneras, como vemos, 11 pesos con 50 el mínimo, 17 el máximo. Un precio hace 3-4 meses era un precio impensado, estaba en 12, 13 más o menos. Mientras que las terneras, 12 pesos el mínimo, o sea, un registro similar, y 17 el máximo. Y para las últimas categorías que mencionábamos, vaca buenas, 5 pesos con 50 el mínimo, que era el precio que se venía manteniendo, y 12 el máximo. Y toros buenos finalmente, 5 pesos el mínimo y 9,20 el máximo. Lo que se está viendo también, que ha hablado el gobierno con el sector ganadero, con el sector, digamos, de hacienda, de remates, todo, es el tema de abrir las exportaciones. Porque en la actualidad, siempre la cifra, el porcentaje de exportación de lo que se producía era un 80% destinado al mercado interno y un 20% a la exportación. Eso fue lo tradicional. Ahora en la actualidad en el mercado interno se consume un 93% y se está exportando un 7% nada más. Entonces lo que el sector ganadero está pidiendo es el tema de que abran los ROEs rojos. O sea, los verdes son para exportar granos y los rojos para exportar carne. Así que por lo que se vienen comentando estos días, si se abren los ROEs de exportación para bovinos, bajaría un 10% el precio de la carne. Igual por las experiencias que tenemos en el país. Sí, pocas expectativas de que vuelva, claro, de que vuelvan a bajar los precios. Ahora, vos recién explicabas, Andrés, si bien, digamos, la causa de por qué el precio de la carne se ha incrementado tanto. Y con respecto a el pollo, porque también se ha incrementado el precio del pollo, que también estaba estancado. Un 30%. Digamos, ¿tiene que ver con la demanda, con una situación de la frente de demanda? No. Con el caso de puntualmente avícola, no, es una remarcada por las dudas. Que tiene que ver con la devaluación, como también exactamente, el aspecto del aumento de carne. Tiene un impacto en los costos, porque hay insumos que se utilizan que son importados. En el caso de los bovinos, puntualmente lo que veníamos hablando, en diciembre y enero se registró una seca muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay seca, los animales no tienen recursos forrajeros para alimentarse y no llegan bien a Liniers o al mercado concentrador que sea, cualquier tipo de remate, etc. Entonces, llegan pocos y en mal estado, y bueno, igual la gente tiene que comprar y ahí el precio se incrementa. Y después se dio la situación inversa, que durante enero llovió mucho. Claro. Entonces eso dificultó el traslado de los animales de los centros concentradores, como el caso de Liniers, y de los remates hacia los centros de consumo y los frigoríficos. Entonces eso también tuvo un impacto en los precios, más el remarque que se hace por las dudas. Sí, claro, en este contexto. Claro, ¿te acuerdas del caso del trigo? Claro. La bolsa de trigo, el kilo de trigo, la tonelada, llegó a estar unos 4.000 pesos. O sea, eso tuvo un impacto en la bolsa de harina y un impacto en el precio del pan. Ahora el trigo entró a la cosecha nueva y recuperó sus precios y el pan no bajó. No bajó, es cierto. Así que habrá que seguir con atención a ese tema. Bien, gracias Andrés, te tendremos aquí la semana que viene entonces. Sí, el próximo viernes. Buenísimo, gracias.